24 años de la gente que trabaja, de los 90.000 empleados. 90%. Somos más o menos 90.000 empleados y aproximadamente 73.000 son personas menores de 24 o 25 años. Toda la operación. Si quieres, aquí es como para contarles un poco, obviamente la marca es muy conocida, es McDonald's, la franquicia, lo voy a cerrar acá, ¿no? Sí, es Arcos Dorados, la más grande que hay en el mundo, en cuanto a posición geográfica y en cuanto a ventas, que aquí están las cifras, un poco somos el 4.5% de todas las ventas de la compañía a nivel mundial, tenemos el 7% de los restaurantes a nivel mundial y generamos 90.000 empleos en promedio anuales en la región. Si te vuelves un minutico, simplemente para que entiendan, pues vamos desde México, donde termina Estados Unidos, hasta la Patagonia, y tenemos el Caribe, ahí está un poquito pintado, pero todas las islas del Caribe, Curazao, Aruba, Martinica, Fren Guyana, USVI, Puerto Rico, están con nosotros. Bueno, ahí están mencionadas. Si quieres sigamos antes. Un poco, todo esto para nosotros surge, la compañía lleva 10 años como Arcos Dorados, la marca pues ustedes llevan muchísimos años, como Arcos llevamos 10 años, es una compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York, y desde hace unos 2 años empezamos a hacer un trabajo con McKinsey en ver cómo toda esa parte filantrópica que hacía la compañía, estando en tantos países, la empezábamos a consolidar. ¿Qué encontramos? Y pues aquí hay una mesa que habla sobre esto, que pues la gran problemática del tema de desempleo juvenil hoy en día, mundialmente, no solo para Latinoamérica, y veíamos una cantidad de trabas de esos círculos frente a la inexperiencia de esa población. Esto es un trabajo que empezamos a hacer hace 2 años nosotros, mapeando todo lo que tenemos, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes lenguajes, y lo que vimos es que la problemática es la misma donde la pongamos, o sea, hay un tema de cómo acceder, cómo una persona joven que con mucho esfuerzo puede tener una educación secundaria, técnica, profesional, cómo accede a un primer trabajo. Si quieres sigamos. Y aquí está un poco, nosotros, obviamente esto es un tema del que partimos el estudio nuestro, es el momento en el mundo donde la gente joven es la población más grande de todo el planeta, 16% es lo que tenemos, y también es donde empieza uno a ver que para el caso de Latinoamérica, según la OIT, son casi 9.5 millones de jóvenes que están desempleados y que se empiezan a quedar en una brecha que se llaman los ninis o los NEETs en inglés, que creo que es la peor brecha de todas, es un poco esa desmotivación de no encontrar un match laboral, el no acceso a una educación por temas básicamente económicos. Algunas cifras pues, que deben de ustedes, que nosotros las mapeamos y las cruzamos con lo que nos da el DANE de agosto. 1 de cada 6 colombianos se convierte en esos ninis. Las cifras más altas de ninis están en Argentina y en Colombia en este momento, de la región. Argentina está, o sea, el número es mucho más, son 2 de 6, pero es más exponencial. Y en Colombia la tasa de desempleo juvenil es el 50% más alta que la tasa estándar de desempleo. Cuando uno mira desempleo total, medido como desempleo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un poco de pasar al discurso, o sea, en nuestro negocio natural contratamos gente todos los días. Todos los días. Creo que ese es el negocio adicional a las hamburguesas, porque lo que pasa todo el día en la operación es que estamos contratando gente. Es un empleo de transición a nivel mundial, o sea, es un empleo que sabemos con el 70% de la gente en los siguientes 10 meses se va, y el negocio sabe soportar esa rotación. En el segmento de bebidas y alimentos las rotaciones son muy altas. Es más, por ejemplo con Hilton, ya como marca a nivel mundial, nosotros hemos trabajado mucho temas de empleo, con Hilton y con Gap. Entonces es natural, ¿sí? Cuando uno dice, uy, rotan altísimo, no. ¿Ustedes han hecho estudios? Sí. ¿De cuánto cuesta, digamos, la rotación para las empresas? Para nosotros es parte del modelo, entonces no es un costo adicional, lo que está dentro del modelo nuestro, porque 70% de esas personas salen y está bien, en un año, digo. Entonces, lo que sí ha pasado es que la compañía no ha dejado de invertir.
porque es parte del modelo. ¿Cuáles son los motivos principales? Es un trabajo de transición. Claro, nadie sueña con venderle hamburguesas toda la vida. Se queda el 30% de la gente, y ya les cuento eso. Entonces, más o menos el promedio, pero al tú llamarlo, que mundialmente ese es el nombre, creemos que ahí está el punto social más importante nuestro, porque es lo que le permite a la persona tener ese primer empleo, que no lo convierte en un niño. Que no pedimos experiencia laboral, ya les explico eso, ninguna. Entonces, eso es un empleo de transición y de movilidad social. Para nosotros no es un costo adicional, para nosotros somos de las pocas compañías que no ha bajado en temas malos para todos, o de economías malas, no solo en Colombia, su inversión en capacitación, porque ese es el core nuestro. O sea, como rotamos tanto, pues tenemos que tener a la gente entrenada. Es parte, no es un costo adicional. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros decimos, está bien, eso es el negocio. Yo no estoy, por ejemplo, Lina ni yo estamos en el negocio. Estamos desde el componente social. Entendamos mejor a esta gente. O sea, estos jóvenes de hoy que tanto los critican, que son malos, que son inestables, que son un desastre, que sale por todo, que los millennials. Entonces la compañía proactivamente sale y hace un estudio. Y aquí quería mostrarles algunos de los datos. Un poco, ese estudio se hizo en 6 países, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, en Chile y en Perú. Ese estudio es muy reciente, quizás es el estudio más reciente que hay, que sepamos nosotros. El último estudio lo hizo Citibank en enero de este año, a jóvenes. Esto es lo más nuevo que hay, en cuanto a preguntarles a ellos en qué están. Entonces, yo aquí los traigo, no me gusta leer, pero una cantidad de cifras que creo que son interesantes, pues porque todos están un poco y estamos trabajando en este tema. Aquí hay un tema, y es que eso es una generación que le llaman millennials, pero es una generación que confía mucho en ellos, a diferencia de otras generaciones. O sea, el 79% confía en ellos, confía en las capacidades que ellos tienen, y tienen un problema, y es que piensan que la sociedad no cree en ellos. O sea, ellos confían en ellos, pero el resto de la gente no confía en ellos. Y eso hace que ellos no confíen en la sociedad. Entonces es un grupo que se empieza a aislar, ¿sí? Es muy parecido, ellos sí confían en ellos, pero pues no confían en la sociedad en la que ellos viven, que es un 80%, y es una cifra bastante alta y bastante preocupante. Pues que un grupo generacional no se sienta cómodo dentro de una sociedad, en que se sienta que crean en ellos. Si quieres, sigamos. Es una sociedad que es un grupo que requiere mucho reconocimiento, más que cualquier otro grupo. El 91% de ellos, para ellos es importante que la sociedad los reconozca. O sea, para cualquier ser humano es importante, pero aquí hay una generación que está muy dada a que le reconozcan si son buenos, si no son buenos, lo que hagan, cómo lo hagan. Y eso hace que no se sientan tan solos. Son personas mucho más, es una generación mucho más sola, por decirlo así, operan mucho más solos. Cuando uno les pregunta a ellos, cuando les preguntamos a ellos si ellos pensaban que la sociedad creía en ellos no creen en la sociedad en el 80%, pero también hay como una decepción de decir la sociedad, los adultos, las empresas, los empresarios, solo el 34% dicen que creen en ellos. Entonces, ese es quizás el principal motivador y jalonador de varios temas de expectativas laborales, de las diferencias que hay entre lo que la gente estudia y la oferta que hay en las empresas de cualquier sector. Y ellos están pidiendo a gritos que les crean, un poquito que no los estigmaticen en malos, ¿sí? Si quieres eso. Entonces, ellos también dicen, no queremos más como ese discurso. Esto fue una portada de Time, pero ese doble discurso. Es como que estamos hartos de que digan que los millennials son inestables, que cambian de trabajo todos los días, que no se comprometen con la empresa con la que trabajan, que eso hace que las empresas no inviertan en la capacitación de ellos porque son personas que rotan demasiado y cambian de trabajo muy seguido. Y entonces dicen, bueno, en vez de criticarnos tanto, ¿por qué no hacen algo por nosotros? Aquí hay otras cifras que no están, pero que se las comparto del estudio que nosotros hicimos. Y es que el 48% de estos muchachos dicen, denme un on-the-job experience, que para algunos es un término, y es, déjeme entrar, yo no sé hacer nada, no vas a hacer nada dentro de lo que hoy en día es saber hacer. Yo aprendo haciendo. Y no es un tema de mentoring ni de coaching, sino
déjeme entrar y yo voy aprendiendo. Y lo menciono porque ese es el core nuestro en Arcos Dorados. El muchacho entra y ese mismo día empieza a trabajar y va aprendiendo. Nosotros al año invertimos 5 millones de horas en capacitación on the job, que es ir aprendiendo a medida que vas trabajando. Y el 48% de estos muchachos de estos 6 países de esta gran muestra dicen, denme esa experiencia. O sea, no es que tengan que capacitarme 6 meses para que luego me suelten una responsabilidad, denme esa experiencia on the job. 69% no ven la posibilidad de tener una educación secundaria, que es un problema enorme. Y es un poco ver, como les decía yo, o por falta de acceso económico en la mayoría de las veces, por limitación de cupos de educación pública en muchos países, pero la mayoría es por educación económica. Entonces cuando un joven, cuando el 70% de los jóvenes ya dice, yo no voy a estudiar, allá hay un problema pues que sobrepasa cualquier discusión que tengamos acá sobre empleo, pero es una cifra bastante alarmante. Y el otro es que el 81% se quejan que cuando han ido a buscar un trabajo les piden experiencia. Pues yo tengo 18 años, salí hace 15 días del colegio, necesito un trabajo para poder seguir estudiando, para ayudar en mi casa, ¿cómo van a pedir experiencia? El 81% se quejan, o sea, reclaman que les estén pidiendo eso. Aquí está un poco lo que nosotros vimos dentro de ese estudio, es de lo positivo y de lo grande que tiene esta generación es. Hay mucha gente muy ejecutiva, muy enfocada en ejecutar, en implementar. Esta es una generación que como generación tiene esa característica, en el hacer, en hacerlo ya, en que los tiempos son mucho más cortos. Pero ¿cómo han cambiado las expectativas del primer empleo para estos muchachos frente al estándar? Si uno piensa, hace unos años uno buscaba una compañía donde se pudiera quedar toda la vida, que fuera ojalá internacional, que eso no está en el segmento de hoy. O sea, aquí tenemos 3 categorías, las más importantes que son las estrellas, y es ellos que buscan. Ellos buscan aprendizaje, que haya aprendizaje, no que los suelten ahí a hacer que haya aprendizaje o que haya una capacitación, que vean un potencial de crecimiento en esa compañía, que tengan buenos jefes, esa parte como muy de mentoring, el dinero obviamente, eso es una motivación natural, y menos requisitos de llegar a esa primera experiencia que tienen. Aquí tenemos unos que nosotros hemos llamado los atributos más importantes y hay algunos que resaltamos para el caso de Colombia. Flexibilidad, es algo que en la economía nos cuesta todavía por los esquemas de trabajo, porque la mayoría de la economía es una economía real, con horarios, con turnos, con todavía el tema de la marcada del reloj y la tarjeta. Esta gente está diciendo, yo soy productivo, o sea, deme cierta flexibilidad, y ahí se va el otro dato, porque el 72% de ellos dicen, yo soy muy bueno, pero no tiene que compensar la vida laboral con la diversión, con lo que no es trabajo. Es muy importante como ese balance. Buen clima laboral, salió, y por eso está en amarillo para el caso de Colombia, de esos 6 países, el tema de innovación. Les interesa mucho el tema a esos jóvenes colombianos, y lo que les decía yo un poco de tener balance en la vida. Ellos, y yo creo que es eso, que es una de las estigmatizaciones que nosotros en general hemos hecho, y es que no es que sean más relajados, que están buscando un mejor balance profesional. Eso en cierta parte lo da la flexibilidad. Y luego hay unas cosas complementarias que nosotros hemos llamado, que es la parte de propósito, del compromiso de la empresa, eso es pensando como en quién es su empleador, de qué tan autónomo puede ser, que salió también en Colombia, por eso está en amarillo, como lo que ellos buscan. Entonces ya deja de funcionar el tema de estructuras grandes, de multinacionales, de una proyección a 50 años, no, es como mucho más inmediato. Flexibilidad quizás de lo más importante, y el tema de que los dejen hacer, pero que aprendan, es un poco lo que ellos están buscando. Cuando se hizo la encuesta y cuando la hicimos con TNS en esos países, el 71% de ellos cree que cuando han buscado un trabajo, ese trabajo, o sea, lo buscan, su primer empleo, no les ofrecen ningún tipo de capacitación. O sea, usted va a llegar a hacer tal cosa, hacer tal Excel, o sea, no ven capacitación, no ven aprendizaje, y no es capacitación a un año o a un curso por fuera, no, es como que haya algún componente de capacitación.
Listo. Entonces, aquí hay un poco, nosotros, desde la compañía, esto es a nivel mundial, pero sobre todo a nivel Arcos en Latinoamérica, es por qué creer en ellos. O sea, hay unas variables, hay unas cualidades, hay unos atributos que tiene esta generación. Uno es súper creativos y súper innovadores. Eso lo vimos nosotros en el día a día de la operación. Ahorita les cuento un poco cómo estamos nosotros, pero es un atributo que hay que saber capitalizar, porque sí es una generación mucho más creativa. Hay una voluntad de aprender y por eso piden más el tema de desarrollo. Hay una gran voluntad, 70%, y el 58% están con un atributo de ser muy ágiles, muy productivos en sus tiempos y en sus mecanismos. Y creemos que esto es importante porque a medida que esta problemática siga, un poco la oferta laboral tiene que ver cómo se va juntando con esto. Ya cuando hay una cifra tan grande de desempleo, las cifras más altas son en Europa y son en Latinoamérica, pero es como en algún momento hay que empezar a juntar los dos lados, tanto la oferta, las expectativas como que hay en el mercado laboral, y lo que uno ve es que eso está cambiando, cada día cambia más y hacia allá vamos todos. Sí. Y aquí queríamos un poquito contarles, hay mucha gente que ustedes conocen, de pronto el menos famoso es aquí nuestro señor, pero no sé si saben por qué están ellos ahí, por qué se les ocurre. ¿Qué trabajaron? Dime. ¿Trabajaron alguna vez? Fue su primer trabajo. Entonces, personas como Jeff Bezos, hoy en día pues es el fundador de Amazon, una de las personas más ricas del mundo, la segunda si no estoy mal, Sharon Stone, tenemos unos colombianos que son los de Viceversa, James Franco, famosísimo actor, y también tenemos personas como Héctor, que hoy en día es un director de operaciones para la división, en algunos de los mercados donde está la división Caribe, que empezó antes, creo que a los 16 años, a trabajar con nosotros, y que hoy en día tiene un cargo ya divisional, una de las personas que se quedó, que no aportó, del 30%. Entonces, eso es un poco como la mezcla de lo que sí se puede, de esas expectativas de crecimiento, siendo una persona muy joven. Héctor no tendrá 40 años, no tengo ni idea. 36 años. Entonces, y ya pues con unas responsabilidades bastante importantes. Entonces, eso es un poco nuestro approach al tema. No solo queríamos hacerlo desde el discurso y desde tener un área un poco que apoya la parte social, pero sí en el día a día. ¿Cuál ha sido como nuestra bandera y en qué nos hemos enfocado? En que bienvenidos todos los que no tengan experiencia. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero McDonald's es una compañía que no pide experiencia. Lo que nos hemos encontrado es que muchos jóvenes no lo saben, que hay que hacer un trabajo de acercarlos, y más que vender la marca es vender la oportunidad de trabajo, un poco vender esa oportunidad. No era por interrumpirte, es que, digamos, yo vengo de una organización que trabaja educación para el trabajo y desarrollo humano, tenemos un instituto. Quería hacerte esta pregunta directamente porque yo sí llamé a McDonald's para pues, ofrecer a mis chicos 6-16. En ese lapso, entre los 16 y los 18, es donde los pierdo. Y cuando les digo los pierdo, es porque mi chica se embaraza, de pronto si no pasan en el SENA o no en la carrera que ellos quieren. De hecho, ese lapso de 2 años para mí es porque no pueden trabajar. Y yo siempre les digo, es que ustedes trabajan, entonces si trabajan en el día, estudian en la noche, pueden estudiar lo que quieran. Pues no, porque en esos 2 años la vida les cambia, ellos necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan todo. Entonces viene la informalidad, viene otro tipo de situaciones. ¿Hay algo ahí con esos menores de lo que ustedes manejan? En el pasado nosotros teníamos, claro que sí, con todo el tema legal, mientras que se pueda, porque es un tema de regulación nacional, sí. Es un tema que no es que no lo podamos definir. Tenemos muchas personas, Héctor es un ejemplo de eso, él arrancó antes de los 18 con permiso del Ministerio de Trabajo, de sus papás, que procuramos desafortunadamente porque legalmente es un problema para las empresas. Entonces por tú querer ayudar, te metes en un problema. Hoy en día lo único que decimos es que hayan terminado su bachillerato. Hay un tema de regulación que las empresas se empiezan a desmotivarse y decir, no, venga, pues queremos ayudar, pero terminamos aquí embolatadísimos por querer hacer más. Entonces, eso es un gap que lo tenemos. Hay países que ya lo están mejorando desde nuestra experiencia. Por ejemplo, hay países que lo están, por el contrario, por ejemplo, en Argentina, vetado el tema, y por eso es que los niños son más altos.
tú ves la regulación de Argentina, y en la Argentina un muchacho entre 16 y 18 años solo puede tener, en el caso de bebidas y alimentos, una posición en ciertas horas. Entonces uno dice, pero bueno, a ver, también un poco mirar la productividad de la empresa, queremos ayudar, no es que lo vamos a poner a hacer cosas que no pueda hacer, pero denos un margen más grande. Brasil es un país que se ha empezado a ampliar en esos, con su última reforma laboral, que está mejorando eso, porque eso al final lo que tú quieres es que haya menos niños, lo que tú dices, que no se te queden ahí, esos dos, porque ahí los perdiste. Es que ahí los tengo en un limbo, o sea, ese es el problema que yo tengo. ¿Sí? Yo tengo uno me dice, pero ayúdelos, pero entonces con los egresados de aquella alegría, cuando yo vengo a ver eso es un problema. Y es demasiado tiempo. Digamos que eso sería, pero eso en la disciplina, eso marca, ¿sí? Y no tiene que ser el más horrible, no, un uniforme chévere, unos jeans, unos tenis, lo que está de moda, pero tener un uniforme, tener un buen jefe, y un jefe par, o sea, es muy diferente un muchacho de 18 que entre con un jefe de 22, y se le vuelve más aspiracional, que entra a trabajar con una persona de 45, 50 años que la ve pues viejísima y como que distorsiona. No, para ellos ya, yo me incluyo ahí, pero para ellos allá hay un gap generacional importantísimo, en el lenguaje, en todo, entonces eso es un poco lo que ¿Cuáles otros? ¿Dijiste dos de cinco? Nosotros aplicamos mucho porque dicen es aprender a hacer hamburguesas y a fritar papas. Las 5 No, competencias blandas que tú para dices. nosotros trabajo en equipo, las que con nosotros, el tema de tener un jefe, lo que digamos portar un uniforme, bancarizar a la gente, que lo hacemos indirectamente, o sea, no lo hace McDonald's, lo hace su primer trabajo formal que los bancariza. Trabajo en equipo, ya les dije, trabajo en equipo. Liderazgo lo trabajan ustedes. El horario, bueno, el cumplir el horario. Que eso no quiere decir que es marcar tarjeta, que es importante, sino exacto, pero en una cosa puntual, usted tiene que cumplir el horario. Obviamente si pasa algo, pero como es un trabajo en equipo, ustedes van a un restaurante, eso tiene un proceso, y es un trabajo en equipo, depende de la del lado, obviamente si no llegó nos acomodamos, pero hay mucho más trabajo en equipo que estar en una oficina trabajando solo. Les conté lo del On the Job Training, somos famosos y la marca sí es muy famosa a nivel mundial por el tema de capacitación. La compañía tiene, y Arcos Dorados tiene una universidad corporativa, tiene una sede física en Sao Paulo y tiene una plataforma que es el Hamburger University, que es virtual, en donde más o menos al año estamos capacitando a 45.000 jóvenes y a nivel gerencial a 12.000 gerentes, que nuevamente son jóvenes, en temas diferentes, temas de liderazgo, cómo manejar un negocio, temas de finanzas, nada que ver con la operación, que eso también se capacitan, pero todo el tema de manejo de alimentos, ese no está incluido ahí. Y el tema de On the Job Training, que es quizás lo más famoso que tiene la marca, que lo viene haciendo hace más de 40 años la marca, pero que ahora está muy en auge porque esta generación lo está pidiendo. Hoy en día, de los 90.000 empleados que somos, ya lo que es corporativo divisional, estamos en esas 4 divisiones que les mostré en el mapa, 1 de cada 3 ejecutivos arrancó en McDonald's. Entonces nuestro COO, que es el segundo a bordo de esta compañía, pues de esta multilatina, se llama Marcelo Ravach. Marcelo sale de la Villa 31 de Argentina. La Villa 31 es que ni siquiera es Ciudad Bolívar, Jerusalén, o sea, es una zona demasiado marginal en Buenos Aires. Él dice que, por ejemplo, sus 2 mejores amigos los mataron, eran de una pandilla. Marcelo no creo que tenga 50 años, empezó en un restaurante en Argentina y hoy en día es el segundo a bordo nuestro a nivel regional. Quien dirige, por ejemplo, la división de Caribe, que es donde está Colombia, Venezuela y todas las islas, es un argentino, Luis Raganato, que empezó en Mendoza, en un restaurante para pagarse su universidad. Y hoy en día está en el primer nivel como presidente de una división. Y como eso hay, bueno, está Héctor, que viene un poquito más, pero el ratio es 1 a 3, que es altísimo. Es el 35% de la gente que se queda, pero también que tiene esa oportunidad de... Y mucha de la gente, obviamente es mucho más limitado, pero que empieza, la mayoría de nuestras personas, el 65% están estudiando, de los que están en el restaurante, algo, técnico, profesional, un curso, algo, o sea, algo que tenga un aval educativo por un ministerio, por una secretaría,
muchos de ellos empiezan también a hacer carrera en la compañía. Entonces, por ejemplo, en Bogotá tenemos la niña que iba a la oficina nuestra a hacernos el pedido, porque todos los días va alguien. El otro era ahí sentada en finanzas y como que esta cara yo la conozco, claro, la niña ahora está sentada en la oficina. Entonces también la meritocracia juega mucho en la compañía. Y eso sí se ve y me alegra saber pues que se conoce, pero juega muchísimo, de pronto porque es una estructura muy plana. Es un poco también donde el tema laboral va, o sea, no hay doctores, todos somos Liana, somos Lina, somos Adriana, el dueño es un hombre, o sea, no hay como tanto, que es un poco lo que la generación actual está pidiendo, ¿sí? Todos somos iguales. Entonces, eso es un poco, y a raíz de eso, ¿qué hicimos nosotros? Entonces hicimos el estudio, que con mucho gusto lo compartimos, y yo creo que es más como para entender esa generación y las compañías que contratan o que tienen ese pool de gente. Ese es el lado bueno. Entonces nosotros decimos, ¿cómo Arcos no va a querer en los jóvenes si los gerentes de los restaurantes que manejan el negocio, que manejan nuestras ventas, que generan ese EBITDA, son ellos? Y también la invitación, si van a un restaurante pregunten quién es el gerente. O sea, hace poquito estuvimos con el de la 125, 25 años, y para los que están en recursos humanos, es un muchacho que tiene a su cargo 100 personas a los 25 años. Entonces, en temas de management y de expertise, eso lo tiene uno, o sea, en otras generaciones lo tenía después de 10 años, manejar 100 personas, manejar inventario, manejar caja, manejar clientes y manejar el ingreso, o sea, de la compañía. Ese es nuestro día a día. Entonces, para nosotros siempre decimos, cuando empezábamos a ver como esas quejas a los jóvenes, ¿cómo no creen los jóvenes si nos manejan el negocio? El 90% son jóvenes, y esa ha sido un poco nuestra bandera.